Dios los bendiga, gusto en saludarles. El día de hoy damos inicio a esta serie de, digámoslo así, mini conferencias en las que vamos a estar hablando sobre diferentes temas de la vida cristiana, principalmente del tema doctrinal, de los fundamentos de la palabra del Señor, en las que nosotros vamos a ser edificados y ser fortalecidos y de esta manera poder servir mejor. Bueno, pues me da mucho gusto que ustedes estén aquí conmigo en este espacio que hemos abierto para la gloria y la honra de nuestro Dios. Primero que todo, me gustaría que iniciáramos con algunas definiciones. Siempre es importante que hablemos el mismo idioma, que podamos entender las palabras. El idioma español es algo muy vasto, muchas palabras, sinónimos y demás, pero hay veces que no tenemos muy claro el significado de algo. Quiero que empecemos con la definición de algunas palabras. El día de hoy vamos a hablar de la definición de una de ellas, pero quiero al menos tocar 5. No sé si de pronto se amplía a algunas más, pero me gustaría hablar sobre la definición de la fe, la definición de la incredulidad, la definición del temor, la definición del libre albedrío y la definición de la voluntad de Dios. Vamos a empezar con la primera palabra, la primera definición que vamos a ver el día de hoy es la fe. La fe. ¿Qué es la fe? Y yo creo que todo el mundo tiene alguna noción de lo que esta palabra significa. Significa para alguien alguna cosa y para otro quizás otra, pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el significado desde el punto de vista de Dios, de la mente de Dios? De eso se trata todo esto. Y bueno, pues vamos a decir que la fe empieza con simplemente una creencia en algo. Y esto lo tiene todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene alguna clase de fe, sea cristiano, sea no cristiano, sea musulmán, sea ateo, sea de la ideología que sea. Toda persona tiene fe en algo. Los científicos tienen fe en su ciencia, tienen fe en sus experimentos y las cosas que hacen, y que de pronto van a llegar a un resultado. Tienen mucha fe, definitivamente, porque hay cosas que son muy ilógicas y muy descabelladas, pero terminan descubriéndose como algo que no era tan descabellado, no era tan ilógico como parecía. Los grandes científicos que ha habido en la historia de la humanidad fueron personas de mucha fe, porque ellos creyeron que cosas que antes no existían podían existir, y de esta manera estuvieron investigando y estuvieron experimentando hasta que llegaron al descubrimiento de algo. Pero no es la fe desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del mundo, de la que habla la palabra de Dios, sino la fe en Dios. Esa es la fe de la que nosotros vamos a estar hablando, la fe en Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice ahí en Marcos capítulo 11, versículos 22 al 23, tened fe en Dios, significa que podemos nosotros tener fe en muchas cosas, pero la Biblia nos habla de tener fe en Dios, no en la ciencia, no en los descubrimientos científicos, no en la habilidad humana, no en lo que yo puedo hacer, no en lo que alguien más puede hacer, sino en Dios. Esto nos traslada inmediatamente al terreno sobrenatural. El Señor Jesucristo nos traslada inmediatamente, cuando dice tened fe en Dios, nos traslada inmediatamente al terreno sobrenatural, porque dice, como yo os digo, si dijeres a este monte, trasládate al mar, os obedecería. Vamos a verlo textualmente aquí, en Marcos capítulo número 11. Usted puede tener allí su Biblia para ir escudriñando algunos pasajes de la palabra de Dios. Dice, porque de cierto digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho.
Estamos hablando de algo sobrenatural. ¿Cuántas veces usted ha visto que una montaña se traslade al mar? ¿Cuántas veces lo ha visto? Yo creo que ninguno de nosotros lo ha visto jamás. Está hablando de algo sobrenatural, no de algo ordinario, no de algo que nosotros podemos hacer mediante los medios humanos, sino es algo sobrenatural, la intervención de Dios. Allí es la fe de la que habla la Biblia, no de la fe del mundo, sino la fe que Dios hace. Toda persona que tiene fe en Dios es una persona que cree en lo sobrenatural. Si usted no cree en lo sobrenatural, usted no puede ser cristiano. Es imposible que usted pueda ser cristiano porque la fe en Dios todo el tiempo se trata de lo sobrenatural. Entonces nos habla el Señor Jesucristo de no dudar en el corazón. La fe se trata de no dudar en el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es una palabra que se utiliza en diferentes pasajes de la Biblia, pero es un sinónimo del alma, el alma. Nosotros estamos constituidos como seres humanos de espíritu, alma y cuerpo. Son los tres elementos de los que estamos constituidos como seres humanos. Y el alma y el corazón es el centro del intelecto, de los sentimientos y de la voluntad. Son tres cosas que conforman el alma, que conforman el corazón. Hay veces que en la Biblia vemos la palabra corazón como el intelecto, a veces que lo vemos como los sentimientos y a veces que lo vemos como la voluntad, pero al final de cuentas es una especie de sinónimo del alma. No dudar en el corazón. Entonces, la fe se trata de tres áreas: del área del intelecto, del área de los sentimientos y del área de la voluntad. Si no está presente la fe en las tres áreas, entonces no puede ser fe. Tiene que estar presente en estas tres cosas. Vamos a ver un poquito sobre cada una de ellas. Por ejemplo, el pasaje de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, cuando habla de Abraham, versículo 21, dice, tampoco dudó por incredulidad, hablando de Abraham, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido, está hablando de algo intelectual. Cuando tú estás plenamente convencido, cuando usted está plenamente convencido de algo, esto nos está llevando al terreno de la fe, plenamente convencido. Abraham estaba completamente en su mente estaba totalmente embebida de la promesa de Dios. Estaba totalmente seguro que Dios iba a hacer aquello que había prometido. Ahora, en el terreno de los sentimientos, cuando una persona tiene fe, esa persona se goza en el resultado de aquello que todavía no ha visto. Y nos dice Juan capítulo 8, versículo 56, donde el Señor Jesucristo hace alusión a Abraham también, en este caso, que es llamado el padre de la fe, por cierto, y que trae bastante enseñanza para todos nosotros. Juan capítulo 8, versículo 56, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Dos veces el Señor Jesús repite, se gozó. Cuando una persona tiene fe, entonces esa persona va a gozarse en las promesas de Dios, en el cumplimiento de las promesas de Dios. Si no hay ese gozo, entonces tampoco hay esa fe. O sea, tiene que haber un convencimiento, pero tiene que haber también un resultado de los sentimientos, que es el gozo. Cuando una persona está plenamente convencida de las promesas de Dios y sabe que Dios va a cumplir su promesa, entonces no se va a entristecer, sino se va a gozar. Esa es la fe. Ahora, vamos a ver la tercera cosa, la voluntad. La voluntad tiene que ver con las acciones. Podemos nosotros tener sentimientos, pero aún la voluntad puede ir encima de los sentimientos.
La voluntad es lo más fuerte dentro de nosotros, de nosotros como seres humanos. La voluntad es lo que nos mueve finalmente. La voluntad es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestra voluntad. Porque entregada nuestra voluntad al Señor, entonces todo lo demás sigue. La voluntad es lo más importante. Por eso es que nosotros tenemos que entregarle al Señor nuestra voluntad. La voluntad, ¿qué significa eso? Yo estoy dispuesto a hacer algo. Es decir, que la voluntad tiene que ver en una acción, tiene que ver con los verbos, tiene que ver con actuar. Y esto nos lleva a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es el terreno de la acción de la fe. La fe finalmente es acción. Cuando una persona tiene pues una idea, tiene un pensamiento, lo puede expresar, lo puede escribir, puede hablar, etc. Pero cuando no lo cree realmente, entonces no lo hace. No tiene fe suficiente. Pues posiblemente tiene algún buen sentimiento acerca de esto. A lo mejor tiene pues cierto convencimiento intelectual, pero realmente no tiene fe verdadera hasta que llegue al terreno de la voluntad. Por eso es que el Señor nos habla de que cuando aquellos, ¿se acuerdan de aquellos 4 que llevaron al paralítico? Está mencionado en 3 de los evangelios. Uno de ellos es en Mateo capítulo 9, donde se menciona que este hombre era trasladado por 4 de sus amigos. Dice el Señor ahí, cuando vio la fe de ellos, dice el evangelista hablando de los dichos de Jesús, y cuando vio la fe de ellos, es decir, la fe se ve, la fe se refleja en acciones. Cuando nosotros tenemos realmente fe, entonces vamos a estar accionando en esa fe. Si no hay fe verdadera, entonces simplemente es una fe intelectual. Una persona puede estar convencida, pero no convertida. Una persona puede tener en su mente, se le encajan las cosas, dice, bueno, esto suena bien, parece lógico, parece razonable, pero no lo cree hasta que lo pone en acción. Muy bien, pues hasta aquí vamos a ver este tema de la fe. Podemos hablar un poquito más en la siguiente vez acerca del tema de la fe, pero esto es algo sumamente indispensable para poder entender todo lo demás. Si no entendemos esta parte, entonces va a ser inútil que podamos entender muchas de las doctrinas de la Biblia, porque están basadas en la fe. La fe finalmente es la base, es el fundamento de todo lo demás. Si nosotros no entendemos lo que significa la fe verdadera, la fe en Dios, es entonces que nosotros jamás vamos a poder captar todo lo demás en la Biblia. Así es que yo creo que vamos a ver un poquito más en la siguiente sección acerca de este tema de la fe, pero hoy recapitulando un poco lo que vimos en esta sección es que la fe puede ser en muchas cosas, pero es la fe en Dios de la que habla la Biblia. El Señor Jesucristo dice que es la fe en el corazón. El corazón son 3 áreas y cada una de esas áreas debe estar presente la fe para que realmente sea fe. En el área intelectual, plenamente convencidos, totalmente seguros de algo, pero también en los sentimientos, tener gozo acerca de la palabra de Dios, pero también llevar la fe al terreno de la acción. Eso finalmente va a definir nuestra fe, y esto está perfectamente identificado en el capítulo 11 de Hebreos. Cuando una persona no tiene fe verdadera, entonces simplemente no va a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. No va a hacer acciones que respalden su fe. Es entonces que nosotros podemos concluir esta sección de esa manera, y vamos a continuar la próxima vez hablando un poquito más acerca del tema de la fe, lo que es la fe, lo que significa la fe. Vamos a estar definiendo la fe, y es entonces que vamos a poder entender muchas de las demás cosas de las que habla la palabra de Dios. Y después continuamos con las definiciones de otras palabras de otras áreas que quisiera que tuviéramos como base antes de pasar a otros temas también un poquito más complejos.
Dios le bendiga y podamos vernos la próxima vez. Y bueno, si tiene algún comentario puede hacerlo allí abajo. Realmente no es, este espacio no es una mesa redonda, no es para debatir nada, sino simplemente son enseñanzas que voy a estar compartiendo. No voy a estar tampoco debatiendo nada allí abajo y estar discutiendo con gente. No se trata de ello, sino simplemente de mostrar la palabra del Señor y tomarlo en el nombre de Jesús y practicarlo y que sea de bendición para nuestras vidas y poderlo compartir a alguien más. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Amén. Bye.